Y el día de hoy vamos a tratar el tema, creo en Dios, pero no creo en la Biblia. ¿Será que la Biblia es la palabra de Dios? Creo en Dios, pero la Biblia está pasada de moda. La Biblia está fuera de contexto, dicen. La Biblia tiene muchos errores. La Biblia tiene contradicciones también, te dicen. La Biblia fue escrita por hombres como yo. Y una serie de argumentos que la gente te dice en relación a la Biblia. No, pues yo mejor creo en el libro tal. O me leí un libro muy bueno. Y no le damos la importancia a la Biblia que debería tener. Y ese es el tema que voy a hablar. Y es que la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es viva y poderosa. Y dice que es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma, al espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Y es que en verdad la palabra nos confronta. Y este libro poderoso, precioso, es un libro polémico, en verdad es un libro polémico que despierta muchas dudas a todos, a cristianos y no cristianos, a mucha gente en el mundo. Nos preguntamos, indudablemente la Biblia es un libro que tiene una influencia universal que es innegable, el libro más vendido, el primer libro que fue impreso. Su importancia está fuera de cualquier duda. Yo recuerdo mucho un testimonio de un pastor que le regaló la Biblia a un muchacho, le regaló el Nuevo Testamento. Y ustedes saben que las hojas de la Biblia son bien suavecitas, ¿no? Y este misionero le regaló esa Biblia a un muchacho que fumaba marihuana. Y el muchacho le dijo, no, yo no quiero eso, no quiero. Pero cuando vio las hojitas, dijo, no, sí quiero, préstemela para acá. Pero le voy a decir la verdad, me la voy a fumar todita. Ok. Entonces el pastor, este misionero le dijo, bueno, si te la vas a fumar, hagamos una cosa, al menos léete un capítulo antes de fumártelo. Bueno, pasaron los años y un día este misionero visita una iglesia y cuando entra a esa iglesia, adivinen a quién encuentra. Al muchacho que le había regalado la Biblia. ¿Y qué haces aquí? ¿Cómo así eres pastor? ¿Te acuerdas de mí? No, yo soy el misionero que te regaló una Biblia y que te pedí. Y me dijo, el pastor ahora le dijo, esa Biblia que usted me dio, me la fumé. Me fumé Mateo. Me fumé Marcos. Me fumé Lucas. Pero cuando llegué a Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al Padre, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No me lo pude fumar. Amén. Es que la palabra de Dios es un libro polémico, pero también es un libro que habla. Es viva y poderosa la palabra del Señor, la Biblia. Hay quienes dicen, ¿cómo pueden haber historias tan terribles en la Biblia? Porque en la Biblia hay historias terribles, hay historias de adulterio, hay historias de crímenes, hay historias de incestos. Y cuando uno abre la Biblia, ¿cómo puede? Uno se pregunta, o muchos se preguntarán, ¿cómo pueden haber esas historias en la Biblia? Porque la Biblia nos muestra un proceso de personas pecadoras por las cuales Dios tuvo compasión, que fueron restauradas por el Señor. Y eso nos muestra la Biblia. Historias terribles, historias duras a veces. Y a veces la gente no entiende. ¿Por qué? Y abro la Biblia y no entiendo. Y muchos de nosotros, yo antes de aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador, yo abría la Biblia y no entendía. Es más, me quedaba dormida. Y en Efesios capítulo 4:18 dice, ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón.
Y eso pasa. Yo esta semana, mientras investigaba, Señor, háblame. Ustedes saben que a mí me encanta estudiar, meditar, orar en el Señor, pero también me gusta mirar qué cree la gente que no es cristiana, porque a veces nosotros los cristianos estamos como en una burbujita. Todos nos bendecimos, nos amamos, nos llevamos bien, pero ¿qué pasa fuera de la burbuja? ¿Qué cree la gente? Y ¿saben qué? Me cargó, me dolió el corazón leer lo que la gente cree. La irreverencia que te habla de la Biblia como un libro de fantasías, como un libro de historias que ya no tienen ningún peso, como un libro que está lleno de errores, según ellos. Mientras leía, esta gente hablaba de exponer su verdad, pero es mi verdad y la Biblia no tiene ningún peso para mí. Aunque no es un libro de ciencias, déjeme decirle que la Biblia es un libro que habla de cosas que el día de hoy o que hace poco la descubrimos. Si nosotros vamos a Job, que no está aquí, pero que si usted gusta tomar apuntes, en Job 36, 26 y 27 se habla del ciclo del agua. Muchos años antes de que supiéramos que el agua se evaporaba, subía a las nubes y luego bajaba y se daba el ciclo y que la misma agua, la Biblia ya lo decía. También, ¿cuánta gente murió por probar sus teorías sobre la tierra? Y no fue recién en 1492 cuando Cristóbal Colón por error descubrió que la tierra era redonda, cuando ya en Isaías 40:22 la palabra de Dios dice que Dios posa sus pies sobre el círculo de la tierra. Y muchas historias que cuando leemos la Biblia tú dices, wow, eso estaba en la Biblia. Leyes que se dijeron al pueblo de Israel, como poner en cuarentena a los enfermos. La cuarentena en la Biblia. Guardar un tiempo. En Levíticos 13:4 se habla de la limpieza, de la cuarentena de los enfermos. La limpieza. Verán, yo hace 2 años recién, más de 3 años más o menos, vi un documental que hablaba sobre los médicos en tiempos antiguos. Y se dice que los médicos tenían una bata blanca como de carnicero. ¿Por qué? Porque estaba llena de sangre sucia. Y las mesas donde se hacían las operaciones eran unas mesas de torturas llenas de sangre, que se ponía un tarro abajo de la mesa donde caía la sangre, la carne del que estaba siendo operado, lo amarraban, le cortaban lo que tenían que cortar y creían que mientras más fiebre y mientras más expuesta y sucia estaba la herida, se cerraba. Pero ya la Biblia hablaba de que tendrían que limpiar las heridas con vinagre. En Levítico 11:39 y 40, en Números 19:19, porque de esa manera evitaban las infecciones, ya estaba en la Biblia. Los médicos hasta hace poco pensaban que cuando tú tenías una herida y mientras más sangrabas te curabas. Pero la Biblia ya muchos años antes había dicho en Levítico 17:11 que la vida de la carne está en la sangre. Deuteronomio 23:13, y hay muchas citas. Deuteronomio 23:13 dice que tendremos el pueblo de Israel iba en carpas, porque eran errantes, ustedes saben, ¿no? Y andaban por el desierto en carpas. Pero Dios le dijo al pueblo de Israel, entre tus armas vas a tener una estaca. Y esa estaca va a ser para que cuando llegues a un lugar, caves un hoyo. Y cuando te vayas, entierres tus excrementos. Ustedes el día de hoy, si tienen la oportunidad, pueden ir a castillos en Francia, donde no hay baño. En las casas no hay letrina. Roma sí, pero baños públicos. Pero no había letrina como tal. Y la gente en basílicas tiraba los excrementos en la calle. Dicen que en esa época eso era asqueroso. Pero ya el Señor, hace muchos años atrás, había enseñado a su pueblo a tapar, a tener asepsia, a tener cuidado. El Señor prohíbe al pueblo de Israel, no coma cerdo. Y no porque es un propósito religioso, por cuidar al pueblo. Porque no sé ustedes, pero en mi país, el cerdo es un animal que come
basura anda por ahí. Y si tú te lo comes, ese cerdo que comió basura tiene un gusano en su carne y te da triquina. Ese gusano en la cabeza que se va comiendo tu cerebro. Pero el Señor ya les había dicho hace tiempo: no coman serpientes, no coman cerdo. Y eso es que la Biblia no es un libro científico, y muchas cosas más que podíamos hablar. Yo tengo un amigo que es biólogo y él hace estudios para los petroleros en mi país. Entonces él va y mira las especies, cuántas especies hay, para ver qué impacto va a tener el abrir un pozo ahí. Y él me contaba que en su tesis doctoral, él hizo una tesis hablando sobre que la forma en que se narra en el Génesis, que no era de autoría de él, pero él la hizo, es la forma en que, en cierta forma, se fue desarrollando la vida aquí. Y me encanta porque cuando hay descubrimientos arqueológicos van comprobando que lo que la Biblia decía, así se ha sido verdad. Y verán, yo le decía a los chicos el día viernes en el ensayo, el sábado en la noche aquí, que venía cargada, así venía como cargada, porque estaba investigando este tema. Y salió una noticia de que en Nebraska, una universidad de Nebraska hizo unos estudios arqueológicos en Israel y encontraron el lugar en donde el Señor caminó en las aguas y donde había el pozo, no me acuerdo del pozo, recuérdame, Miguelito. El pozo donde estaba el ciego que no podía llegar a las aguas porque le ganaba a otro, de Bethesda. ¿Sí? Sí, el pozo de Bethesda. Entonces, ese pozo lo encontraron recién hace unos pocos meses. Y así, hay muchos encuentros arqueológicos que antes decían, por ejemplo, los hititas. La Biblia habla del pueblo hitita y todo el mundo se burlaba, porque no había ningún registro histórico que hable del pueblo hitita y de los grandes que habían sido. Pero ya se encontró al pueblo hitita en excavaciones que duraron como 12 años. Porque usted sabe que no es que vamos y excavamos. Ellos van con una brochita como de maquillaje y empiezan a... Encontraron a los hititas que en la Biblia estaba. Y sin mencionar las profecías, tantas profecías que habla la Biblia que se cumplieron y que se siguen cumpliendo. Y no sé ustedes, pero aquí en Minnesota, nosotros cuando miramos el clima, a veces coincide. A veces no coinciden. Y lo que hacen estadísticas dicen que mientras más datos des sobre un hecho, más posibilidades tienes de equivocarse. Pero la Biblia no. La Biblia habla de más de 300 profecías en relación a Jesús y se cumplieron tal cual. ¿Cómo iban a ser? ¿Dónde iban a ser? ¿Cómo iba a ser? ¿Cómo iba a morir? ¿De qué generación iba a venir? En la Biblia. Ningún libro posee la verdad absoluta, te dicen otros. No, yo no creo en la Biblia, porque la Biblia no tiene la verdad absoluta. Es más, no hay verdades absolutas, te dicen. No hay verdades absolutas, así como la Biblia afirma decirlo. Y saben que leía a un pastor que se llama Rick Warren, que es escritor de algunos libros, y él contaba en uno de sus libros, que no me acuerdo el nombre ahorita, lo que más importa en la fe, algo así. Pero él tiene un libro que es famoso, que es Una vida con propósito. Y en ese otro libro él decía esto. Decía que cuando él estaba en el colegio, un profesor le dijo: chicos, no hay verdades absolutas. Y entonces él le preguntó: ¿está usted absolutamente seguro? Porque si él está diciendo que no hay verdades absolutas, ya está diciendo un absoluto. Y hay muchas cosas que sí son absolutas. Como por ejemplo, todos nos vamos a morir. Es absoluto, te vas a morir, me voy a morir. No sé cuándo. Y espero que el Señor me encuentre a cuentas porque me voy a morir. Todos vamos a envejecer, aunque no querramos, vamos a envejecer. Y aunque hay verdades que son relativas por diferentes factores, también es cierto que existen verdades con valor absoluto. Sí, hay verdades absolutas
que no admiten cambios. Y si tú no las crees, tú vas a pagar las consecuencias. Yo voy a pagar las consecuencias. Yo puedo ir por la calle y les voy a contar. Iba por la calle manejando el carro y yo digo, esta calle tiene esta vía, ¿por qué han puesto los letreros al revés? Seguía manejando hasta que alguien me saludó con el dedo del medio de la mano. Entonces, no, yo estaba honestamente convencida de que esa era la vía. Y yo voy bien porque yo he venido muchas veces por aquí. Y a veces la gente piensa, con tal de que tú estés honestamente convencida de que está bien, hazlo. Con tal que te haga feliz, hazlo. No importa los medios, lo importante es lo que tú consigas. No importa lo que tengas que hacer, lo importante es que lo hagas. No importa si la verdad no va bien con tu vida, no es moralmente aceptable, no importa, con tal que seas feliz. No importa a qué Dios le pidas, con tal de que tengas fe. Y muchas otras que decimos o que escuchamos. Y la gente dice, con tal de que tú estés sinceramente convencido de que lo estás haciendo. Yo estaba sinceramente convencida de que iba correcta, pero estaba en lo incorrecto. En otra ocasión iba en la noche, manejando. Y yo creo que manejo bien. Así que yo respeto la velocidad. Soy tan temática, en verdad, pregúntale a mi esposo, que me sé las velocidades de las calles. Yo sé, esta es a 35, esta es a 65, esta es a 70. A mí me preguntan, ¿qué velocidad es aquí? 45. Oh, sí es. Porque yo soy media cuadrada en ciertas cosas. Así que yo iba correcto y de noche y viene alguien y me hace así. Me mueve las luces altas. ¿Por qué me mueve las luces altas? Yo voy a la velocidad, pues si quieren ir más rápido que me pasen. Voy respetando, me paré en el pare y me hace. Me sentí como, ay, bueno, yo estoy haciendo lo correcto. Yo sinceramente estoy bien. Y cuando me doy cuenta iba con las luces apagadas. Sinceramente estaba equivocada. Honestamente estaba haciendo mal. Y así ocurre a veces con la Biblia. Que la Biblia nos dice, este es el camino. Pero yo quiero tomar otro. Porque con tal de que yo haga las cosas con sinceridad. ¿Por qué tengo que tener un esposo? ¿Puedo tener más? La Biblia dice uno. Más problemas, no creo. No me digas. La Biblia nos da principios y valores que tenemos que seguir, que conducen nuestras vidas. Y para mí, cuando la Biblia nos da un límite, porque la palabra de Dios nos da límites, es demostración de amor de papá. Yo no sé ustedes, pero yo como mamá, yo trato de que mis hijos coman sano, proteínas, verduritas, frutas, de su bebida, porque los amo. Y a veces no quiero comer hígado. El hígado tiene hierro, mi amor. No quiero cebolla, pero la cebolla tiene antioxidantes, yo qué sé. Si yo podría decir, yo amo a mi hijo, que coma lo que le dé la gana. No, se enferma a mi hijo. Tiene una vida se cayó y se rompió un hueso porque no toma leche. Y esa es la palabra de Dios, es el amor del Señor. Eso no te conviene. Eso acá no. Si vas por ahí, eso es camino de muerte. Para mí, el que alguien te diga que es lo que estás haciendo está mal, es una demostración de amor. Ahora, el problema no es lo que te digan, es la forma. Y ahí es donde muchos cristianos pecamos, de ir y no ir con la forma del amor del Señor, sino irnos a imponer. Es que la palabra del Señor dice así, punto. Y si la crees bien, porque si no te vas al infierno. Es la forma en que decimos las cosas. Me preocupo por ti, te lo digo con amor. Y muchos de los cristianos a veces somos tachados de intolerantes. Es que tú eres intolerante. Porque lo decimos con falta de amor. Porque no exponemos la palabra con amor, sino con juicio. Porque nos paramos acá mirándole cómo está vestido. Pero Dios no mira la apariencia. Dios mira mi corazón. Dios mira mi vida honesta delante de Él y delante de los hombres. No importa lo que creas, lo que hagas, siempre y cuando te haga feliz. No. Creer en algo honestamente y sinceramente no lo hace verdad.
Por mucho que yo iba cabezona y cuadrada de que esta es la vía, no se iban a cambiar los letreros. No era verdad. Nadie me puede decir lo correcto a mí, yo decido. También suelen decir, tú no eres nadie para juzgarme. Tú eres intolerante. Santiago 4:17 dice, recuerda que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Reina Valera dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Porque a veces nosotros los cristianos sabemos que el camino que van llevando estas personas es camino de muerte. Pero decimos, bueno, voy a orar y ya, calladito. Que el Señor tenga misericordia de él. Nosotros tenemos la verdad en nuestras manos, tenemos la palabra de Dios. Pidámosle sabiduría al Señor. Señor, ¿cómo le hablo a esa persona? Dame gracia, dame amor, dame una palabra para ganarlo y no para lastimarlo. Porque puedo ganar una pelea, pero puedo perder un alma por la forma en cómo comparto la palabra de Dios. Es preferible perder la pelea, pero no perder un alma por la cual Jesús murió. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un fin de muerte. La gente te dice, divórciate, déjalo botado. El Señor nos dice, persiste, vuelve a tu primer amor. Si perdiste tu primer amor, haz las cosas que hacías antes. Dice la palabra de Dios. O la palabra de Dios dice, confróntalo y dile que por qué te hizo eso. La palabra de Dios dice, la blanda palabra aquieta la ira. El mundo te dice, anda y dile todas sus 4 verdades. Y la palabra de Dios dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y no tengo tal vez que andar por ahí repitiendo porque Juan 3:16, porque Mateo, porque Colosenses, pero yo puedo confesar la palabra del Señor y bendecir a otro. Y la gente dice, wow, qué bonita frase. Y cuando sea oportuno yo le digo, en la Biblia está. Saben ustedes que mi esposo y yo somos maestros, pero durante 13 años teníamos una escuela y nuestras conferencias era palabra de Dios, pero como se prohibía que tú dijeras, que llevaras religión, nuestra predicación era, nuestra charla era, por ejemplo, sobre los límites, y les contábamos una historia de la Biblia sin decir que era de la Biblia, para que enseñen límites a los niños. O hablábamos, por ejemplo, nuestros niños cuando se peleaban, les decíamos, de la abundancia del corazón habla la boca, no diga eso. Y los papás nos decían, oiga, qué bonita esa frase que mi hijo me dijo. ¿Dónde la encontró? En la Biblia. O predicábamos sobre herencia de Dios son los hijos y fruto de gran estima. El vientre, el fruto del vientre. La palabra de Dios. Los escritores de la Biblia afirman que esta es la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribe en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Su palabra. Es decir, toda la palabra está registrada ahí, tiene la firma del autor que es el Señor. Se originó en el corazón del Señor y Dios usó a hombres y a mujeres para contar testimonios. Sí. Diferentes autores. El apóstol Pedro, un pescador sin mayor educación, escribió en 2 de Pedro 1:21, no por iniciativa humana, al contrario,
Fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Y saben que tal vez nosotros no lo vemos aquí, se ve bien bonito escrito, pero los que han estudiado más y los rollos antiguos y los escritos encontrados dicen que es verdad que cuando tú encuentras los originales, tú ves un escrito de Lucas, que Lucas era un médico, un doctor, y que escribió Hechos, y Lucas también. Él dicen que su escritura es más refinada, que usa un vocabulario un poco más educado en comparación con Pedro. Pero los dos escribieron inspirados por el mismo Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que usó a hombres de diferentes contextos, de diferentes países, bueno, no tanto países, pero de diferentes regiones, para inspirar su palabra, para dejarnos un mensaje. Muy a pesar de que la Biblia fue escrita como por 40 personas en diferentes épocas, los escritos de la Biblia, en su gran mayoría, todos tienen armonía de principio a fin, de Génesis y Apocalipsis. El problema es que a veces la gente agarra un texto de un lugar y de ahí se agarra. Pero mira lo que dice la Biblia, ¿cómo es posible? O alguna vez me dijo alguien, pues sí, el rey David tuvo tantas mujeres, ¿por qué yo no? A ver, no puedes sacar un texto de la Biblia y hacerlo tu forma de vida, porque la Biblia empieza en Génesis y termina en Apocalipsis, y toda la Biblia da un solo mensaje. Va evolucionando en su narración. Se muestra la historia de hombres imperfectos, sí, como David, que hicieron muchas cosas malas delante del Señor, pero ese no era el punto. El punto era ver la compasión que tuvo Dios por personas imperfectas como él, que va a ser la misma compasión que tiene el día de hoy por mí. Imagínate que el Señor no hubiera puesto a nadie ahí, imperfecto. Sería difícil convencerme de que yo pueda ser digna de la gracia y la misericordia de Dios. Pero el Señor lo puso ahí para que tú veas que si Dios tuvo compasión de Él, va a tener compasión de mí. Y leemos en la Biblia constantemente, y el pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y luego se arreglan y otra vez, el pueblo hizo lo malo delante de Dios. Y una vez más vemos esto de que el Señor les da una oportunidad, otra oportunidad, otra oportunidad. Pero sus errores escritos ahí no están para que yo los copie. Yo me fijo en Jesús. Y Jesús dice, en el principio no era así. En el principio dejará al esposo a la esposa y se unirá y serán una sola carne. Es un compendio. Es un compendio entero que yo tengo que leer porque es la palabra de Dios que habla a mí, a mi corazón. Es un solo mensaje. Yo no sé ustedes, ¿cuántos de ustedes han jugado a eso que se llama el teléfono descompuesto? ¿Sí saben qué es este juego? Que por ejemplo yo empiezo por acá con Lorena y yo le digo el gato que está triste y azul. No sé, cualquier cosa que se le quiera decir. Y Lorena tiene que decirle en el oído a Nelson, el gato que está triste y azul. Y Nelson le dice a Jean-Antoine pasa atrás, tan, y vamos así. Y cuando llega acá Carmencita me dice el mensaje y resulta que nunca le tienen al mensaje. ¿Han jugado? ¿Han jugado ese juego? Yo sí. Y nunca es el mismo mensaje. Llega un mensaje y tú le preguntas, a ver Lorena, ¿cuál es el mensaje? Era tal. Y acá llegó otro mensaje. Pero en la Biblia, y nosotros aquí, si lo haríamos, nos va mal. Pero en la Biblia no. 40 autores, diferentes tiempos, diferentes idiomas y un mismo mensaje de salvación por medio de Cristo Jesús. Se complementan. La historia que uno cuenta la complementa el otro, y aunque nunca se conocieron ni se conversaron, ¿qué iban a escribir? Y saben que en Colosenses capítulo 2, 8 dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, porque la gente viene y te dice, es que eso no fue así, porque esto lo escribieron hombres y los hombres se equivocaron. No permitas
que nadie te atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano. Pero aquí viene la mano atrás. Y de los poderes espirituales de este mundo. Vamos a ver que durante toda la Biblia y durante toda la historia mundial, cuántas veces no quisieron terminar con los rollos, quemarlos, botarlos, robarse las tablas de la ley, secuestrar el arca del pacto. Hasta el día de hoy se siguen encontrando rollos porque el Señor está ahí, nuestro Dios está cuidando estos rollos, pero el enemigo también está con sus planes para, por medio de poderes espirituales de este mundo, truncar los planes del Señor. Pero vemos eso como milagrosamente la palabra de Dios persiste, permanente, aunque ha sido quemada, aunque ha sido botada, aunque ha sido escondida, sigue ahí. Es el libro más leído, es el libro más vendido. Y es el libro que aun cuando pasen miles de años no pasa de moda, porque tiene la presencia del Espíritu Santo. Amén. Porque cuando nosotros tenemos la Biblia y la tenemos en un rincón, no sirve de nada. Si tú la tienes ahí porque tienes figos dorados, bonitos, no sirve de nada. Se convierte en un adorno más de la casa, como puede ser cualquier cosa que tú tengas de adorno. No permitas que nadie te atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo, y no de Cristo. Mientras investigaba, yo podía sentir el odio con que la gente habla de la Biblia. ¿Por qué tanto odio? Es solo un libro. Pero el Señor hace que su palabra permanezca, que siga ahí. Que siga, que se extienda, que sea el libro más vendido. Marcos 7, versículos 8 y 9 dice: ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a tradiciones humanas. Eso es lo que pasa a veces con nosotros, que no leemos la palabra y nos aferramos a tradiciones, a Dios orando y con el mazo orando, como dice la Biblia. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Desechamos los mandamientos divinos y nos aferramos a las tradiciones humanas porque no leemos nuestra Biblia. Porque no la escudriñamos. Yo les he dicho aquí, ¿en dónde dice la Biblia que debo leerla? En ningún lado. Dice que debo escudriñarla, meditar en ella. El versículo 9 de Marcos 7 dice: y añadió Jesús: qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Y eso lo vemos en todos lados, que te meten una frase del Señor, pero son cosas que no tienen nada que ver con Dios. ¿Por qué? Porque no leemos la Biblia. Y saben que es verdad, el día de hoy nosotros los cristianos cargamos un peso histórico sobre nuestros hombros. El peso de que por Dios se mató gente. Por la Biblia se quemó personas. Se condenó personas. Pero ¿saben por qué se condenó? ¿Por qué la historia mató gente en nombre de Jesús? Porque nunca leyeron la Biblia. Porque la parte más oscura de nuestra historia, donde más crímenes en nombre de Dios se hicieron, fue porque la gente no leía la Biblia. Amén. Porque la Biblia estaba solamente en un idioma que nadie podía entender y nadie leía. Pero el día de hoy tenemos la Biblia y no la leemos. Y no la leemos. El día de hoy tenemos nuestra Biblia, pero también tenemos aplicaciones, tenemos el celular, donde usted dice: ay, hoy día me siento triste. Versículos sobre tristeza. Léalos cada día. Mira, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la tecnología para el Señor? Cójala para un devocional. Señor, hoy me siento en esta mañana, quiero aprender sobre mis hijos. Voy a buscar un libro sobre esto. Y hay libros cristianos dentro de tu aplicación que puedes usar para enriquecer tu vida con la palabra del Señor. Para que el Señor te enseñe por medio de su palabra, para que te moldeen. Porque saben que la palabra de Dios, como leíamos en Hebreos capítulo 4, versículo 12, es poderosa, pero es un arma de doble filo.
Y si tú no sabes manejar esa arma, te puedes lastimar y lastimar a otros. La palabra de Dios es un arma de doble filo que penetra hasta el alma y el espíritu. El alma, la palabra alma viene de psiquis. Psiquis viene de nuestra mente. La espada de Dios corta nuestros pensamientos, los pensamientos que no vienen de Dios, pero con la palabra, leyendo la palabra. Y penetra también hasta nuestro espíritu. Y no solamente se queda en el área espiritual, afecta a lo físico nuestro. Porque antes, cuando yo no conocía al Señor, yo era amargada. Pero ahora vivo en gozo. Porque la palabra del Señor me guió. Porque la fe viene por el oír. Y por oír la palabra de Dios. Yo te invito, como siempre lo hago, busca y lee la palabra del Señor. No creas tradiciones. A veces la gente nos dice, no, es que yo también creo en esta tradición porque toda la vida lo hemos hecho. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. No, es que en mi casa nosotros siempre hacíamos esto acá. Eso dice la palabra de Dios. ¿Estás haciendo lo que dice la palabra de Dios o te estás guiando por tradiciones? Y les invito a que puedan leer Mateo 7 del 8 al 9. Ese pasaje dice Jesús que la gente había dejado de mantener a sus papás porque decían, oh, qué pena, yo voy a dar mi platita al viejo, papá no te alcanzó. Y Jesús le dice, ustedes tergiversan la ley de Dios como les da la gana para hacer persistir sus tradiciones. Y a veces nosotros hacemos eso. Hacemos prevalecer nuestras tradiciones y no la palabra de Dios. Hacemos prevalecer otras cosas y no la palabra de Dios. Si tú estás atravesando por una situación, busca la palabra de Dios. ¿Qué te habla? La Biblia no habla de las cosas del cielo, sino que nos enseña cómo llegar al cielo. Cómo llegar a la presencia del Señor. La Biblia, escúcheme, no es un libro religioso. Es un manual de vida. Pero usted debe estudiarla. Usted debe ser discipulado. Debemos reconocer que la palabra es poderosa y es un arma si no la conocemos. Un arma que puede lastimar a otros. Yo recuerdo cuando era jovencita y me hice cristiana, una persona de otra religión me mandó un versículo que decía que tú, era un versículo que me decía que tú, la gran ramera, yo, ay Dios mío, pero yo no he hecho nada. En verdad que no lo entendía porque recién era cristiana nueva, pero ese señor tenía otra religión y nunca antes me dijo nada cuando andaba ahí en la calle. Pero cuando me hice cristiana me mandó un pasaje que me hablaba de la gran ramera. No sé si me decía a mí o qué, pero a eso es a lo que voy cuando a veces con la palabra queremos lastimar y no, el Señor nos dio la palabra para construir, para edificar, para rescatar aún de las llamas del infierno. Pero no imponiendo mi forma de pensar, sino que la gente vea en mí que vivo la palabra de Dios. Que la conozco, la domino, sí, pero en mi vida y en mis actos y en mis hechos. Que la palabra de Dios tiene un mensaje central aparte de Jesús. ¿Cuál es ese mensaje aparte de Jesús? El amor. Que yo amo. Que yo no le digo con amor. Aprendamos a usar esta espada, a usar la palabra de Dios. No podemos decir a alguien que debe creer en la Biblia, porque la Biblia lo dice así. Tienen que ver los resultados en mi vida.